tal, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Estamos a un día de nuestro aniversario patrio. Sin duda hay mucha expectativa respecto al discurso presidencial. Se dice que habrá muchos anuncios, seguramente el día lunes podremos analizar en detalle el tema. Pero ahorita vamos a empezar el programa con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Él fue ministro de Energía y Minas de este régimen. Y hay un tema que es bastante controvertido, ¿no? Hay un tema vinculado al gas de Camisea, del lote 56 concretamente. Se habla de que el Estado habría dejado de percibir un importante monto, según el ingeniero Herrera, 125 millones producto de regalías. Y en medio de todo esto, el ingeniero Aurelio Ochoa, saliente presidente de Perupetro, ha advertido sobre ese tema, sobre el incumplimiento respecto a este contrato y la posibilidad de que este mismo se extinga, ya no vaya ese contrato. Se dice que hasta octubre habría plazo para ver el tema. Vamos a preguntarle al ingeniero Herrera, quien además en su momento también habló del tema y habló muy fuerte al respecto. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco acerca de esta historia para que los peruanos la entendamos mejor y podamos darnos una idea de qué está pasando. Ya. El tema tiene que ver con el precio que recibe el Estado peruano por el gas que se exporta. Entonces, el compromiso es entre el Estado peruano, representado por la empresa Perupetro, y el consorcio Camisea. El consorcio Camisea le paga regalías al Estado peruano en función del precio al cual se vende el gas. Y lo coloca fuera. Que lo coloca fuera, pero, digamos, el consorcio Camisea extrae el gas y se lo vende a otra persona que es Perú LNG. Perú LNG le compra el gas, lo transporta, lo licuefacta y se lo vende a una tercera persona, que es Repsol. Entonces Repsol se lleva el gas y lo comercializa. Pero lo que percibe cada una de las partes en toda esta cadena está en función del consumo final del gas. Eso es lo que dicen los contratos. El tema consumo final como idea es clara. Es el sitio donde se usa el gas, no el sitio donde pasa por una comercialización intermedia, sino el sitio donde se usa finalmente el gas. Y entiendo que sobre esto en los contratos los términos no son absolutamente claros y hay cosas que merecerían una discusión. Es más, en adición al contrato hay algún acuerdo posterior donde relaciona el tema consumo con el tema puerto de destino. Entonces, en estas transacciones, el consorcio o Repsol, que es el que compra el gas, lo ha comprometido, donde el 70% de este gas tiene como destino México. El problema es que el punto o el marcador de precio cercano a México es el Henry Hub, que está en el sur de los Estados Unidos. Y Estados Unidos ha encontrado una enorme cantidad de gas, de tal manera que el gas en los Estados Unidos es muy barato. Por lo tanto, el precio del Henry Hub es muy barato y por lo tanto lo que reciben todos los que están en la cadena, incluyendo al final al Estado peruano, es un precio baratísimo. Claro, porque la regalía se aplicaría en función de ese precio final. Ya. Entonces, esto es una cosa que le ha hecho daño a todos. Porque todos los que están en la cadena reciben muchísimo menos de lo que esperaban, pero en especial el Estado peruano. Sin embargo, pese a que en el mercado norteamericano se tiene un precio tan bajo, por ejemplo, $2 el millón de BTU, no es lo mismo en otros mercados. En Europa se paga mucho más que eso y en Asia, Japón, se paga muchísimo más que eso, por una circunstancia adicional. ¿Recuerdan el accidente del gran terremoto en Japón, el tsunami y la destrucción de la central nuclear de Fukushima con los problemas que ha traído, ¿no es cierto? Entonces, la energía de Fukushima ha tenido que ser sustituida en Japón y por eso Japón es un importador muy fuerte de gas, tiene la necesidad del gas. Y el gas ha llegado a tener precios tan altos como entre 10 y $15 el millón de BTU. Entonces, cuando uno compara mercado de destino $2 con mercado de destino 10 a 15 dólares, la diferencia es enorme. Ya. Se entiende que cuando el gas tiene
que está obligado por un contrato a ir a México tiene que ir a México, aunque se pague una cifra pequeñísima. Pero el gas que no está obligado a ir a México, lo natural es colocarlo en otro mercado que necesita gas y que paga un precio mucho más alto. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que cuando uno revisa los embarques, y aquí estamos hablando, si no me equivoco, del año 2010 y de los primeros embarques, muchos de estos embarques han ido a Estados Unidos. Entonces, Perú Petro ha contratado un estudio, un tercero calificado, neutral, no tiene que ver con ninguna de las partes, y ese tercero ha determinado que el destino del gas no ha sido aquel por el que se han pagado las regalías, sino que el destino final ha sido otro. Y el término que han utilizado es desvíos, es decir, que en lugar de que el gas fuese, por ejemplo, a Estados Unidos y que le paguen al Perú regalías según precio de Estados Unidos, el gas en realidad ha ido a Japón. O sea, en otras palabras, la empresa ha dado una información que no era. Sí, eso sería el tema. Ahora, siempre... En consecuencia se ha pagado menos. ¿Cuánto menos se puede haber pagado, según sus cálculos? Yo calculé que lo que se pagaría en regalías, sacando las cifras que estaban publicadas por Perú Petro, no he visto las últimas donde me dicen que ya incluyen los precios, ¿ya? Pero por cada embarque más o menos estarían obteniendo entre 600 y 800 mil dólares por el embarque total como pago de regalías en el mercado norteamericano, mientras que en un mercado japonés se habrían obtenido pues entre 5 y 7 millones de dólares por regalías. Digamos que la diferencia es alrededor de 5 millones de dólares en un caso y en el otro por cada embarque una vez y otra vez. ¿Cuántos embarques ha habido? Como 10, creo, ¿no? ¿Cuántos embarques? 10. O sea, esto es lo que yo he visto en la prensa porque ya no he visto el estudio, es el estudio el que tiene que haber determinado que son 10 embarques. Entonces, 10 embarques a 5 millones de dólares cada embarque son 50 millones de dólares. Hay un medio que me atribuye a mí los 125 millones de dólares. Yo no lo he dicho, creo que ha habido una confusión. Yo soy bien cuidadoso. Lo que les dije en esos momentos es que tendría que hacer los cálculos porque no podría sacarlo. Aparentemente eso viene de otra fuente, ¿no? En todo caso, ¿cómo va a acabar esta historia? Porque en medio de todo esto, el ingeniero Aurelio Ochoa hace su conferencia de prensa y al día siguiente sale una resolución aceptando su renuncia. Claro, miren, es difícil que... O sea, es difícil que se haya podido, que haya hecho hoy día la conferencia de prensa y que en la noche hayan preparado la resolución y la hayan publicado al día siguiente. Esa es la impresión que da para afuera. Entonces, no ayuda para nadie la idea de que alguien expresa una cosa dentro de la autonomía que le corresponde a Perú Petro y el día siguiente está fuera, ¿no? No es una buena figura. No, una buena señal. Ya, no, o sea... No, digamos, puede ser una casualidad. Yo lo que le puedo decir es que, porque fui yo el que invitó al ingeniero Ochoa a ir a Perú Petro, él fue renuente a aceptar la invitación cuando comenzó el gobierno y me dijo más o menos que por un año, ¿no? Ha pasado un año, entonces su renuncia podría haberla presentado antes. Es difícil establecer el tema, lo que sé es que hubiera sido preferible para el Estado y para él que se quedasen hasta que el tema esté completamente zanjado. Ahora, ¿qué viene en el asunto de la historia? Si Perú Petro ha tomado a un consultor y el consultor le ha dicho que los embarques se han desviado, ese es un cargo serio. Así es, hay que probarlo. Claro, pero si eso realmente ha ocurrido y está en la condicional, si eso ha ocurrido, eso es incumplimiento de contrato. Entonces hay una cláusula que habla sobre el incumplimiento de contrato de cualquiera de las partes, ¿ya? Entonces, la parte que siente que ha habido el incumplimiento de contrato tiene que notificar a la otra parte y puede incluso llegar a resolver el contrato. La otra parte, si acepta el tema, entonces puede intentar saldar el asunto y arreglar las diferencias y continuar el contrato, como la parte que presentó el incumplimiento podría exigir la resolución del contrato. No obstante, si la parte a la que se le imputa una falta, en este caso el consorcio Camisea, no está de acuerdo con la falta que se le imputa porque tiene sus razones y tiene sus argumentos,
perjudicado sobre esto, ¿no? Claro, entonces ellos lo que hacen en este caso es piden un arbitraje para que sea un árbitro el que determine si existió o no existió el cumplimiento. Y el árbitro incluso podría determinar que sí o que no existió el cumplimiento, y en caso de incumplimiento cuál es la reparación, qué cosa es lo que habría que haceros. Pero siempre es bueno escuchar a las dos partes. Así es, y a nosotros también nos encantaría que venga un representante de consorcio para que también nos aclare el panorama. Finalmente, ingeniero Herrera Scalzi, ¿qué pasaría si se rescinde el contrato? ¿Qué implicancias va a tener todo eso? Ya, pongamos nuevamente los escenarios, ¿ya? Si es una falta flagrante contra el Estado peruano, es una acción dura, pero es... aleccionadora, ¿no? Contratos son contratos y las leyes son las leyes y hay que respetarlos. Así Entonces, si lo hace dentro del marco legal, puede proceder perfectamente y es una señal, no tiene por qué ser contra la inversión, no, al ¿ya? contrario. Si es que esa es la situación. Y en cuanto al gas, el primer perjudicado va a ser Perú LNG, porque se queda sin la materia prima, y si no tiene materia prima no va a poder operar, y si no puede operar no puede pagar la deuda. El gas quedaría para el mercado peruano, retornaría a Perú Petro y puede ser fácilmente colocado en el mercado peruano. Como el tema de la cadena de operadores es la obligación de México es entre Repsol y México, y en realidad quien habría sido el responsable real de esto es Repsol, porque es Repsol el que le ha dado el uso final. O sea, sería Repsol el que le había dicho a Perú LNG, yo el gas lo he colocado en Estados Unidos, Perú LNG le habría dicho al consorcio Camisea, el gas se ha colocado en Estados Unidos y los pagos se han hecho en función de eso, pero además le tiene que haber presentado un certificado de que el gas se ha colocado en los Estados Unidos, ¿no? Por eso le digo, no es tan simple. Ahora, si el contrato se rompiese, no teniendo razón el Estado peruano, sería gravísimo. Sí, pues sería una señal pésima para atraer inversiones. Sería gravísimo, ¿no? Y los 11.300 millones que dice la CONFIEP en ese sector sería lamentable, ¿no? No se podría ejecutar. Muy bien, ingeniero Herrera Scalzi, muchísimas gracias por haber venido hoy y por darnos esta explicación, ¿no? Creo que merecemos los peruanos conocer un poco más qué está ocurriendo. Es importante porque se requiere la ponderación y el equilibrio necesario sobre estos casos. Efectivamente, ser moderados porque tampoco queremos dar señales que terminen dando un mal ejemplo fuera, ¿no? Claro, pero tampoco el otro extremo de consentir cualquier cosa y un atropello, ¿no? Es un atropello. Y que el Estado deje de percibir lo que debe percibir. Porque finalmente somos un país que vive de sus materias primas y lo que tenemos que defender es por lo menos el buen precio de esas materias primas. Los contratos, es lo más importante. Muchas gracias, felices fiestas. Felices fiestas también, gracias. Hacemos una pausa, volvemos con más.